Reciban todos un muy cordial saludo hoy jueves 10 de noviembre. Mi nombre es Roberto Rodríguez y en nombre de Cefar Universal les estoy profundamente agradecidos por estar acompañándonos el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a donde se encuentren. ¿Y qué nos reúne hoy acá? Pues bueno, un tema que sin duda sigue generando muchísima inquietud, donde hay todavía muchísimas preguntas, el tema de la obtención de la nacionalidad portuguesa por origen sefardí. ¿Y esto por qué? Por los recientes cambios que experimentó el reglamento, esos nuevos recaudos que ahora solicitan para solicitar la nacionalidad, el tema de los plazos, muchas preguntas en el tintero y la necesidad enorme de aclarar estas dudas, estas preguntas, sobre todo con información de especialistas. Y pues bueno, para nosotros es un placer hoy contar con la presencia y el conocimiento de un gran vocero dentro de Cefar Universal. Él es Crisanto Bello, él es el presidente de Cefar Universal, quien tenemos el gusto, el privilegio de tener hoy aquí con nosotros para que nos hable y nos explique y nos ilumine, aclarando todas estas dudas, todas estas preguntas que lógicamente existen y que necesitamos que ustedes tengan claros para poder iniciar o continuar con su proceso para la obtención de la nacionalidad portuguesa por origen sefardí. Crisanto, un gustazo enorme tenerte con nosotros hoy. Entendemos además lo ocupada que está tu agenda y pues agradecemos mucho que hayas podido encontrar el espacio para acompañarnos y para pues conversar directamente con todas estas personas a quien de una vez invitamos a que compartan sus dudas, sus preguntas a través del chat e iremos tratando de responder en la medida de lo posible durante este encuentro. Recuerden que no vamos a abordar casos muy específicos por un tema de respeto de la confidencialidad de la información, por un tema de que es necesario conocer el contexto y también para poder con las respuestas ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, hagan sus preguntas libremente y si no son contestadas el día de hoy, alguien se pondrá en contacto con ustedes de parte de Cefar Universal para atender sus dudas. Crisanto, te cedo la palabra y te doy la más cordial bienvenida virtual a este encuentro. Muchísimas gracias, Roberto. Pues bueno, estamos aquí para conversar sobre la nacionalidad portuguesa por origen sefardí. Primero que nada, esto es un derecho al que tenemos los que somos descendientes de judíos sefardí. Yo he conseguido pues mi nacionalidad española y la portuguesa que la tengo aprobada por origen sefardí porque soy descendiente en 17 generaciones de un judío. Bueno, para empezar, que la abuela de este señor del que yo desciendo, que es el último judío que está en la línea, era, fue quemada por la Inquisición, por el Tribunal de Llerena. ¿Qué es esto de un judío sefardí? Bueno, para los que no lo sepan, porque supongo que habrá aquí personas que lo saben y otras que no lo saben. Para los que no lo sepan, los judíos sefardíes son aquellos que vivían en España y Portugal, en la península ibérica, antes de la expulsión, que es en 1492, cuando comienza pues esta expulsión. Primero los expulsan de España, luego los expulsan de Portugal, iban de un lugar a otro, y hay algunos judíos que se convirtieron al cristianismo para poderse quedar en España y en Portugal. Este, este hecho, pues, no era quizás en aquel momento una distinción de que iban a quemar a los que eran judíos, porque no quemaban a los que eran judíos, no era una cuestión de odio hacia los judíos, sino más bien era una cuestión de que ellos estimaban que se convertían al cristianismo falsamente. Entonces, les hacían un juicio en la Inquisición y a partir de estos juicios que se conservan, nosotros conservamos, hemos podido nosotros demostrar que hay muchas personas que son descendientes de judíos sefardíes. De estos judíos y de los descendientes de estos judíos, porque posiblemente podían nacer cristianos y ser bautizados, pero sus padres o abuelos eran judíos. Si nosotros tenemos un antepasado judío, ya eso hacía una cosa que ellos llamaban manchaba la sangre. Entonces ellos hacían unas probanzas que se llamaba la limpieza de sangre para demostrar que no venían de judíos, ni de moros. Entonces tenían que demostrar por lo menos más allá del abuelo.
porque si tú tenías 4 generaciones que eran cristianos viejos, pues entonces se suponía que tenías una limpieza de sangre y no tenías que demostrar más allá, dependiendo de para qué necesitabas tener ese trámite. Bueno, lo cierto es que esta documentación y esta prueba, que es la primera de las pruebas, tenemos que demostrar el origen sefardí. Primero, la primera persona que es indudablemente judío. Esta es nuestra especialidad. Nosotros tenemos pues un grupo de especialistas, de genealogistas, que para empezar son 30 personas que están trabajando en Sevilla, en España, también en Venezuela. Tenemos un total de aproximadamente 70 historiadores entre los que están contratados por fuera y los que están contratados de planta. Estos historiadores pasan pues todo el día leyendo documentos antiguos con letras que probablemente las personas de hoy en día no podemos entender. Yo no sé si en esta presentación uno puede mostrar algo, compartir. Ah, pues sí se puede. Por ejemplo, estos son documentos que tienen la letra antigua y muchas veces son muy difíciles de leer y de entender por las personas. Esa es una especialidad pues, que se llama la paleografía. Dentro de nuestros especialistas hay paleógrafos que tratan de demostrar que la persona es descendiente de un judío sefardí. Esto es lo principal. Esta es la principal prueba, porque la ley es para conceder la nacionalidad portuguesa a los descendientes de judíos sefardíes. Si la persona no es descendiente de un judío sefardí, cosa que es muy difícil, que una persona de Latinoamérica no sea descendiente de un judío sefardí, porque por lo general todos lo somos, porque nuestros antepasados eran muy pocos, se mezclaron todos y todos venimos, pues todos venimos en Latinoamérica de indígenas, de los africanos que llegaron a trabajar aquí, que los esclavizaron, de, de los judíos y de los musulmanes y de los cristianos, somos una mezcla, nosotros somos todos una mezcla. Independientemente que una persona no quiera reconocer que desciende de algunas personas, pues somos una mezcla, querámoslo o no. El tema es cómo logramos nosotros demostrar eso. Hay casos en los que hay algunas dificultades, por ejemplo, hay lugares donde se han quemado los registros. Para eso, entonces, nosotros hacemos unas búsquedas cruzadas. Por ejemplo, en el Archivo de Indias o en la Torre do Tombo en Portugal, ahí hacemos la investigación, porque de pronto no hay los archivos en el sitio. Es muy común. Eso pasaba mucho. O archivos que no están clasificados, documentos que están perdidos. Pero lo cierto es que si nosotros vamos encontrando un documento por cada generación, porque aparte de demostrar que la persona realmente es judía sefardí, el tronco común, hay que demostrar toda la cadena genealógica, generación por generación, para lo cual aplicamos un método que llamamos el método intuito personae. ¿Por qué? Porque lo hacemos probando cada una de las generaciones. Depende de la persona, de cada una de las personas. No se prueba la línea genealógica, se prueba cada una de las filiaciones de cada persona. Al final se constituye en una línea genealógica. Bien, Perdón, pues Crisanto, dicho, antes de que prosigas, me parece importante extraer algo de lo sí, que sí. estás diciendo y que responde básicamente lo que era el título o el nombre de este evento. Estamos a tiempo de solicitar la nacionalidad portuguesa por origen sefardí y puedo deducir por todo lo que has dicho que la respuesta es sí. Sí, claro, claro, claro que se puede solicitar la nacionalidad por origen sefardí portuguesa y también se puede hacer con la española. ¿Por qué se puede hacer con la española? Se puede solicitar la nacionalidad española porque la ley tiene una disposición adicional donde habla de la ultraactividad de la ley. ¿Qué quiere decir? Que independientemente que haya finalizado el lapso para solicitarlo, las personas pueden seguir solicitarlo apegándose al procedimiento de la ley 12-2015 en España, teniendo en cuenta las razones humanitarias o las circunstancias excepcionales. Es una disposición específica de la ley que le da ultraactividad a la ley. Es decir, se puede en España todavía. En Portugal también se puede. En Portugal, de hecho, lo único que ha ocurrido es que
han agregado un requisito. Un requisito, se tiene que aportar una vinculación. Estas vinculaciones están especificadas. De hecho, todos los procedimientos que nosotros estamos en este momento solicitando ante el gobierno portugués, estamos cumpliendo a cabalidad con los extremos legales del reglamento. Sí se puede, claro que se puede. Hay probablemente hay una matriz de opinión que se ha creado de que no se puede solicitar porque los requisitos son prácticamente imposibles de cumplir. Esto, por supuesto, que para una persona que no es abogada, aquí es donde está la importancia de la mezcla entre el derecho y la genealogía. Para tú lograr hacer esto exitosamente, necesitas pues ser genealogista para poder probar la genealogía sefardí, y necesitas también ser abogado para poder primero entender qué es lo que te están diciendo y para poder entender cómo debe ser la interpretación de los textos legales y de los reglamentos. Entonces, si tú estás ante una posible interpretación que ofrece lugar a duda, cualquier abogado sabe que hay un principio del derecho administrativo que es que en caso de duda, siempre por la reacción de la ley, se va a decidir o se va en favor del administrado. Eso viene del derecho penal, del famoso indubio pro reo. Entonces, esto es un principio del derecho administrativo. Entonces, hay una redacción lamentable de la ley, del reglamento, pero es aplicable, está vigente y hay que cumplirla, hay que cumplir con los extremos de la ley. Y nosotros estamos cumpliendo, que es lo importante. Y sí, señores, es posible. Todavía estamos a tiempo de solicitarlo. Justamente te El proceso, pregunto esto, Crisanto, porque con el tema de las vinculaciones, mucha gente pues se ha confundido, se ha puesto sí, nerviosa, ha visto como quizás este nuevo requisito del que habla aparentemente le nubla el panorama, cuando en realidad lo principal para llegar a la nacionalidad por esta vía es demostrar la vinculación, ese linaje que te relaciona con un judío portugués sefardí. Yo siempre sí. hago una comparación y digo como que son como dos filtros. El primero viene siendo demostrar esa vinculación genealógica, que es lo que te abre la puerta, y esas vinculaciones con Portugal son lo que te ayudan a empujar la puerta. Es un poco esa comparación. De nada serviría tener vinculaciones si esta relación no existe, esta relación previa con un judío sefardí no existe. Eso de alguna manera es lo que da pie a, pues, una vez demostrado, a seguir con el proceso, ¿correcto? Sí, es que totalmente. A ver, lo fundamental, lo demás es todo formalismos, son formalidades. Lo fundamental o lo de fondo es que le están concediendo la nacionalidad al que es descendiente de un judío sefardí. Esto es lo importante. Esto es lo que hay que demostrar. Obviamente, hay que cumplir con todos los extremos de la ley. Yo creo que en eso se basa el gran éxito que hemos tenido nosotros en Cefar Universal, en la concesión de miles de nacionalidades para nuestros clientes, tanto de España como de Portugal, como de Italia, que nosotros cumplimos con los extremos de la ley, porque hay que cumplir con los extremos de la ley. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Han traído muchísima gente a hacer esta solicitud de nacionalidad portuguesa por origen sefardí, aportándoles pruebas que no son las que dice la ley. Por ejemplo, certificados que no son el del SIL de Portugal, que por cierto es con los que estamos trabajando nosotros en este momento. Había antes la posibilidad de hacerlo con la comunidad israelita de Oporto. Sin embargo, nosotros en este momento estamos trabajando solamente con la comunidad israelita de Lisboa. Esto para el caso de Portugal. En el caso de España, seguimos trabajando con la Federación de Comunidades Judías de España, porque es el documento que acredita de manera especial, porque es como la reina de las pruebas, es como la prueba más importante. Sin embargo, no quiere decir esto que sea la única prueba, porque nosotros podemos demostrar con documentos que la persona es descendiente de un judío sefardí. Entonces, si nosotros aportamos los documentos,
por más que no haya, que no exista un certificado del SIL de Portugal o de la Federación de Comunidades Judías de España, igual estamos demostrando el vínculo, solamente que el legislador no los ha facilitado proponiéndonos a estas instituciones para que nosotros lo probemos ante ellos, y es menos riguroso que la prueba directamente ante el ministerio, pero también se puede hacer. Esas son cosas que se pueden hacer perfectamente. Se puede probar. Lo importante es probar, uno, que el tronco era judío sefardí, porque esta es otra cosa. También se ha utilizado la ley para tratar de engañar a los estados, tanto a Portugal como a España, y haciéndoles la confusión de que porque es un judío de origen afkenazí, no es lo mismo. Es decir, esto es para los descendientes de judíos sefardíes. Yo tengo que demostrar que la persona proviene o de España o de Portugal, y es indiferente. Es decir, mi antepasado puede haber sido un judío sefardí de España, o mi antepasado puede haber sido un judío sefardí de Portugal. Es que además, en esta época estaban unidas las coronas, e incluso parte de Portugal, lo que era el Algarve, la corona de Castilla lo reclamaba para ellos. Y en muchos documentos hablan de que el Algarve era parte de la corona de Castilla. No estaba claro a quién pertenecía cada cosa, y bueno, por las alianzas matrimoniales entre los reyes de España y de Portugal, pues bueno, se unieron las coronas y luego se dividieron. Pero al final era una misma cosa, era la península ibérica. Entonces, y Sefarad era toda la península ibérica, no era solamente España ni solamente Portugal. Entonces yo puedo demostrar que yo desciendo de un judío español y solicitar la nacionalidad portuguesa, o yo puedo demostrar que desciendo de un judío portugués y solicitar la nacionalidad española. Eso se puede hacer perfectamente. Aquí lo fundamental, yo repito e insisto, lo fundamental es lograr demostrar que la persona es descendiente de un judío sefardí. En el caso, en el caso de Portugal, bueno, evidentemente no es lo mismo que un genealogista que viva en Latinoamérica le intente hacer un proceso a una persona de solicitud en Portugal, cumpliendo unos requisitos legales que ni siquiera de pronto conoce el derecho portugués. Nosotros pues contamos con abogados portugueses que en el momento en que una persona hace la solicitud vamos a suponer, en México o en Argentina, en el momento en el que la está haciendo, en ese mismo momento nosotros estamos recibiendo en Portugal la solicitud, y en ese mismo momento se activa toda nuestra plataforma, no solamente para que pase a la genealogía para empezar a hacer el análisis genealógico, sino que empezamos a estudiar todo el caso de la parte jurídica para poder cumplir con los requisitos de las vinculaciones que exige el gobierno portugués. ¿Que tengo que hablar portugués? Mire, señor, si usted solamente habla español, perfectamente puede solicitar la nacionalidad portuguesa por origen sefardí. Distinto fuera que usted está solicitando la nacionalidad portuguesa por ser cónyuge de portugués viviendo en Portugal. Y en ese caso ahí sí tiene que hablar portugués. Pero en este caso, bueno, la ley le permite que usted solicite la nacionalidad y se haga portugués sin necesidad de hablar el idioma portugués, que además es una cosa muy buena hablar el idioma portugués. Yo quisiera hablarlo, y de hecho quiero estudiarlo para poder hablarlo. Pero si usted no quiere estudiarlo, no necesita para hacerse portugués. ¿Que tiene que tener viajes frecuentes? Mire, si usted tiene viajes frecuentes a Portugal, usted los puede alegar y esa es una vinculación efectiva. Pero si no los tiene, no importa. Esa no es la única vinculación que usted puede aportar. Es decir, las vinculaciones es lo de menos. Lo más importante, lo fundamental, es demostrar la línea genealógica y demostrar que el origen es un judío sefardí. Hay muchas líneas genealógicas que están bien demostradas. Sin embargo, el origen no está bien demostrado de muchos de los casos que nosotros hemos visto. Entonces, cuando
para que se pueda aprobar, necesitas que las dos cosas coincidan, estén bien hechas, tanto la línea genealógica que llega hasta el judío como el hecho de que esa persona fue un judío sefardí. Eso, eso se tiene que demostrar. Luego tienes que ir demostrando cada una de las filiaciones. ¿Qué pasa si vamos a suponer mi retatarabuelo o mi sexto abuelo? Yo no tengo probado, no tengo ni una partida, ni tengo, ni tengo un testamento, ni ningún documento que me diga de quién era hijo. Y solamente supongo de quién era hijo por los apellidos. Pues señores, eso no me vale. Eso no me vale. Yo tengo que acreditar cada cosa que digo. Porque, bueno, esto lo sabe cualquier abogado. El que alega algo tiene que probarlo. Si usted alega que usted es descendiente de un judío sefardí, tiene que probarlo. Entonces, prueba primero que es descendiente, que el tronco es judío sefardí, y después tiene que probar cómo llega usted hasta ese tronco. Y tiene que probar cada una de las generaciones. Porque si usted dice algo, lo tiene que probar. Entonces, si usted dice que su sexto abuelo era hijo, vamos a suponer, de Juana Romero, usted tiene que probar que su sexto abuelo era hijo de Juana Romero, porque si no se le cae el razonamiento. Entonces, en muchas ocasiones, también la persona lo puede hacer por su propia cuenta. Puede intentar comenzar con una investigación genealógica y puede presentarle, por ejemplo, al CIL de Portugal su propia investigación. El CIL de Portugal pondrá sus correctores a tratar de analizar y a tratar de ver cada una de las generaciones. Eso sí, les van a hacer requerimientos. ¿Y qué van a hacer cuando les hagan un requerimiento? Y les digan, mire, ¿usted por qué dice esto? Tiene que probarlo. Para eso necesita al especialista. Porque mire, si usted está enfermo, vamos a suponer, está enfermo del estómago, vamos a suponer, está enfermo del corazón, usted tiene que ir a un médico cardiólogo que le revise el corazón, porque el cardiólogo es el especialista. Si usted está enfermo del corazón, no se le va a ocurrir ir a un dentista. Entonces, en este caso, hay que acudir al especialista. Esto es una especialidad de derecho genealogista, de abogados genealogistas, que es lo que nos define a nosotros en Cefalo Universal. Somos abogados genealogistas. Crisanto, quisiera adelantarme un poco porque ya tenemos algunas preguntas en el chat. De hecho, el Claro. chat está bastante movido. Porque, ¿qué se necesita para iniciar el proceso? En este caso, siempre recomendamos que entren a la página web de Cefaro Universal, que es www.cefarouniversal.com. Allí hagan el registro y llenen el árbol genealógico tanto como sea posible. ¿Y por qué digo esto? Porque esto se convierte a partir de la inscripción en un trabajo en equipo, donde el solicitante tiene que aportar la mayor cantidad de información posible. Entendemos que no siempre tiene toda la información y allí es donde juega o entra a jugar nuestro equipo de especialistas que puede conseguir documentos faltantes, que puede ayudar a armar ese rompecabezas, pero en la medida que el solicitante aporte la mayor cantidad de piezas de ese rompecabezas y la imagen esté más clara, va a ser mucho más sencillo y mucho más rápido. ¿Esto por qué lo digo? Porque también nos preguntan del tiempo y no va a serlo, y de los costos. No va a ser lo mismo. Imagínense que esto es un restaurante y alguien pregunta cuánto cuesta comer allí. Pues bueno, no va a ser lo mismo a alguien que entre y solo pida algo de tomar, a alguien que decida cenar y pase desde la entrada hasta el postre tomando champaña. Cada caso va a ser muy específico, cada caso va a ser diferente y va a depender de los requerimientos y necesidades individuales de cada. ¿Ok? No es lo mismo alguien que llegue y aporte la mayor cantidad de pruebas posible a alguien que no y delegue ese trabajo en el equipo de Cefar, que con gusto y con muchísima capacidad lo puede resolver, pero obviamente el tema del tiempo y de los costos va a ser diferente. Entonces hay que explicar muy bien este tema del método Intuitu Persone, que es básicamente un traje a la medida. No hay una fórmula genérica para todo el mundo que se pueda aplicar y decirle, esto se tarda 2 meses y esto cuesta tanto. No, porque cada caso va a tener un contexto, unas particularidades muy distintas a las demás.
Perdona que te interrumpiera, Crisanto, pero sí quería aclarar esto porque son preguntas que desde ya están y creo que es importante aclarar para que la gente que nos acompaña en la jornada de hoy pueda ir dándose una idea. Otra pregunta que se repite mucho es el de la lista de apellidos, ¿no? Hay estas listas corriendo por internet, por grupo de WhatsApp. ¿Son los apellidos por sí mismos un material probatorio de la genealogía, Crisanto? Pero bueno, es que el apellido no quiere decir que tú desciendas de una persona. Tú puedes tener el apellido bien porque desciendas de un expósito que tuvo el apellido. Un expósito es aquellos bebés que dejan abandonados, por ejemplo, en la puerta de la iglesia o en la puerta de una casa. Entonces, los cría una familia. Entonces, el niño toma el apellido de la familia. Si hay un caso de que es un expósito o de que estamos hablando de una persona que es adoptada, bueno, depende de cómo alegues la prueba, pero con la persona adoptada, porque es que tienes que demostrar la consanguinidad. Aquí es importante demostrar la consanguinidad. Otra cosa, el hecho de que tengas que demostrar la consanguinidad, las pruebas genéticas que se pueden utilizar para algunas cosas concretas, en este caso para este tipo de pruebas que le dicen a una persona, mira, usted tiene tanto por ciento de judío sefardí, esas pruebas no la están aceptando o sea, no la aceptan ni en España ni en Portugal. Aquí hay que demostrar con documentos, con partidas de bautismo, con partidas de matrimonio, con las partidas, con los documentos escritos de la época, que lo van probando pues en cada época, en cada momento. También yo quería comentarte, ahora que estás diciendo esto, que es fundamental, primero para comenzar, una persona que es lo primero que tiene que hacer. Bueno, lo primero que tiene que hacer es querer hacer la solicitud. Luego, o sea, querer obtener la nacionalidad portuguesa, pues darse cuenta de que esto realmente es un beneficio. Es el beneficio más grande que te puede otorgar un país, es su nacionalidad. Para empezar, empiezas a formar parte de todos los tratados que hace parte ese país. O en algunos casos, pues tienes derecho a cobrar pensiones. Es decir, una nacionalidad es lo máximo. Tus hijos pueden estudiar en sus universidades. Si hay clínicas que tienen máquinas que tratan específicas enfermedades, las puedes utilizar esas clínicas o esos hospitales. Eh, eh, que tienen preferencia ante un nacional que ante un extranjero. O sea, hay muchísimas cosas por las cuales una nacionalidad te beneficia. Y una nacionalidad europea, independientemente que sea la de España o la de Portugal, es que me da igual, porque con la nacionalidad portuguesa, si lo que yo quiero es irme a vivir a Madrid o a Barcelona o a Sevilla, donde vivo, o sea, donde vivo a veces, paso temporadas allá en Sevilla, aunque tengo tiempo que no voy por allá. Pero si tú quieres vivir allá con un pasaporte portugués, tú puedes establecerte en Sevilla. Y Si viceversa. tú Y si tú tienes un pasaporte español y lo que quieres es establecerte en Lisboa o en el Algarve o en Oporto, lo puedes hacer perfectamente. O en Alemania. Lo interesante de la comunidad europea, pues es esto, que puedes establecerte donde tú consideres y además que tiene pues una gran legislación que favorece pues a todos los europeos. Esta es la otra ventaja. No es solamente que te estás haciendo nacional de Portugal, sino que te estás haciendo un ciudadano europeo con todos los derechos que te da la comunidad europea. Entonces, lo primero que tienes que hacer es entender eso y saber que si hay procesos fáciles, quizás no son fáciles porque hay mucho trabajo detrás de esto y es una especialidad. Yo por lo menos, yo mismo he pasado más de 30 años investigando en los archivos, metido, porque ese era mi hobby. Yo cada vez que yo estudié, yo hice mi doctorado en Derecho en España, en Barcelona. Pero bueno, cuando yo llego a España, cada vez, pues yo soy venezolano de nacimiento, yo nací en Caracas, pero estudié en España. Cuando yo iba a España, cada vez que yo iba a España, lo que hacía era meterme en los archivos, igual cuando iba para Colombia, lo que hacía era meterme en los archivos de cabeza y en Venezuela en todas las ciudades donde iba. Esa era mi pasión. Yo tengo 30 años en eso, por eso es que a mí se me hace fácil, pero a una persona que está empezando fácilmente le puede tomar 5, 6 años o 10 años hacer una investigación donde él logre demostrar que es descendiente de un judío sefardí. A lo mejor puedo encontrar muchas cosas por internet, pero esas cosas que consigo por internet no me valen.
porque, porque necesito aportar documentos, porque me van a hacer requerimientos, porque es que estamos hablando de una cosa muy seria y estamos hablando de que, oye, tú le vas a presentar una solicitud a un país. Entonces, ¿cómo es eso que yo me voy a bajar por internet cualquier cosa que publicó cualquier persona que no tiene pruebas más allá de una ficción? Porque hay ficciones que se escriben. El hecho de que algo esté escrito no quiere decir que sea real. Entonces, necesitamos probar con los instrumentos adecuados y válidos. Eso es fundamental. Crisanto, aquí nos preguntan también sobre si esta ley o esta manera de optar por la nacionalidad portuguesa por origen sefardí tiene algunas limitantes en cuanto a la edad del solicitante o la nacionalidad del solicitante, o aplican democráticamente para todos, independientemente de dónde estén, cuál sea su origen y la edad que tengan. Sí, independientemente para todos, pero es lógico que tú tienes que tener pues unos antecedentes penales. Bueno, en el caso de España los tienes que tener limpios, no puedes tener antecedentes penales de ningún tipo. En el caso de Portugal, los antecedentes penales eh, eh, em, los evalúa el gobierno portugués. Pero, pero evidentemente, si es algo que no es muy grave, pues no habrá problema. Si es algo que es muy grave, pues el gobierno portugués probablemente le dirá que no, porque esto es potestativo. Esto siempre es potestativo. Siempre es potestativo el funcionario. Potestativo quiere decir que no es arbitrario. Esto no es arbitrario. Es decir, si tú cumples con tus requisitos, te lo tienen que conceder. Ahora, eso sí, siempre hay un margen discrecional. Ese margen discrecional siempre existe. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, no hemos tenido ni una sola denegación. Es decir, todas las solicitudes que hemos hecho las han aprobado. En ningún momento nos las han denegado. Eh, es decir, si tú cumples con los extremos de la ley, te la van a conceder. No veo por qué por qué te la negarían. Y creo que de eso también se trata cuando hablamos de la importancia de CEFAR, porque esto se convierte en un proceso donde forma y fondo comparten importancia. No se trata de presentar solo los documentos adecuados, sino de presentarlos de la manera adecuada. Y para hacer una comparación, y aquí voy a hacer un caso, voy a referirme con un ejemplo muy venezolano con el que estamos tristemente familiarizados, y era el tema de las carpetas de Cadivi, donde el orden de los documentos era fundamental para que las cosas fluyeran, ¿no? Pues bueno, de una manera mucho más laxa, mucho más flexible, pero la manera en la que se presentan las cosas ante las autoridades españolas o portuguesas también es fundamental. No es solo lo que estás presentando, sino el cómo lo estás presentando. Entonces, esa experiencia que ha acumulado CEFAR por años también es muy importante y es parte de la receta del éxito en la obtención de las nacionalidades que hemos obtenido durante todo este tiempo. Sí, Eh, pero ¿Sí? más allá de eso, Roberto, las personas o sea, el que trabajan en Cefar no solamente están trabajando en Cefar desde el principio que comenzó a existir Cefar, Por supuesto. sino que ya antes eran especialistas en inmigración y extranjería. Ya son abogados que tienen pues su trayectoria, y los genealogistas que trabajan en Cefar, pues es como yo te digo, o sea, no son recién avenidos, o sea, no son personas que han aparecido de la nada. Son personas que tienen muchísimos años de experiencia. Por ejemplo, con nosotros trabaja, ahora que estamos hablando de Venezuela, con nosotros trabaja el doctor Elías Pino Iturrieta, que fue presidente de la Academia de la Historia en Venezuela. Y él nos ayuda pues a coordinar un grupo de historiadores venezolanos, casi todos doctores en historia, que trabajan con nosotros. Es decir, no hay improvisados. Los improvisados no trabajan en Cefar. Es decir, en Cefar las personas que trabajan son profesionales que tienen toda una trayectoria por detrás. Ese cúmulo de experiencia es un cúmulo de experiencia de muchísimos años. En el caso mío, como te digo, de más de 30 años de investigación genealógica. Sí quisiera retomar algo que decías hace un rato, Crisanto, sobre la importancia o acerca del tema de los requerimientos, ¿no?
porque justamente cuando hablamos de nuestro método Intuito Persone, que es este análisis individualizado, personalizado, donde pues se desmenuza la historia de cada quien, tratando de encontrar pues las mayores oportunidades o lo que represente una ventaja para el solicitante, y adicionalmente buscando las oportunidades de crear esas posibles vinculaciones que sean requeridas o que sean necesarias. Por eso hablaba quizás porque mucha gente cae en el error de, es que tengo un amigo de la universidad que lo hizo así y así le funcionó, o argumentó tal cosa, o tengo un vecino, o tengo un primo, y lo cierto es que ante los ojos de la ley, si bien todo el mundo tiene las mismas oportunidades, no todo el mundo tiene el mismo caso, no todo el mundo presenta las mismas circunstancias. Y por eso esa revisión es tan importante. Ese denominador común siempre va a ser, en este caso, el poder demostrar la vinculación con un judío sefardí portugués, ser parte de ese linaje, ser parte de esa línea genealógica y poder demostrarlo no con cuentos, no con anécdotas, no con un material probatorio realmente serio y documentado, que tenga ese valor legal internacional de frente a las organizaciones que tienen que evaluarlo, que tienen que aprobarlo. Y adicionalmente, en cuanto a las vinculaciones, la importancia de esos casos personales. Si quieres hablarnos un poco, Crisanto, porque pues mucha gente habla, por ejemplo, bueno, ¿cuántos viajes tengo que tener? ¿Qué bienes tengo que tener? Bueno, Hablemos un poco entonces de yo eso, yo voy a explicarlo según lo entiendo y en mi criterio. por Si nosotros favor. tenemos pues una redacción de la ley donde, donde la ley te habla de unos bienes heredados. Estos bienes heredados se está refiriendo, es el primer apartado. ¿Cómo? Participación en la cooperativa, coma. Entonces, y ahí vienen pues los otros requisitos. Entonces, se ha malinterpretado porque la redacción, como te dije, es lamentable, pero se ha malinterpretado en contra del posible solicitante. Y esto va en contra del principio del derecho administrativo, donde yo tengo que decidir en favor del administrado. Entonces, quien está haciendo esa interpretación probablemente no es un abogado. Y si es un abogado, probablemente no es un abogado serio. Es decir, la interpretación, bueno, por lo que nosotros entendemos, es que debe cumplir con uno de los cuatro requisitos. Y así nos los están, así lo estamos introduciendo en el registro. Porque una cosa que es fundamental, porque si vamos al registro y no cumplimos con los requisitos del reglamento, no nos aceptan el expediente, no nos dejan presentar la solicitud. Y cuando sí cumplimos, sí nos los aceptan y no los están aceptando. Es decir, de manera que si cumplimos con los requisitos, la persona perfectamente puede solicitar su nacionalidad portuguesa. Cuando hablabas de los otros, de las otras vinculaciones, de las vinculaciones de que si yo tengo que probar pues todos mis antepasados, cada uno de mis antepasados, probablemente, y también lo comentabas antes, y quiero hablar un poco sobre esto, a lo mejor la persona no sabe ni quiénes son sus abuelos, ni quiénes son sus tatarabuelos, pero a lo mejor yo sí lo sé, porque yo soy especialista en eso, o a lo mejor otro genealogista también lo sabe. De pronto, solamente con decirme el nombre y decirme quiénes son los padres, ya yo ubico a la persona, ya yo ubico la genealogía en mi mente, porque yo veo las cosas en forma de árboles genealógicos. Yo veo a las personas a veces en forma de árboles genealógicos. Es una deformación profesional. Pero lo cierto es que muchas personas no lo saben. Entonces, ¿qué nos tienen que poner a nosotros? La mayor cantidad de información que ellos tengan. Es posible que solamente poniéndome el nombre ya yo sepa de quién se trate, pero posiblemente la persona que vea cuando la persona ingresa en la plataforma de Cefar Universal para ingresar los datos, para que un genealogista revise su caso, en el primer momento, a lo mejor el genealogista, para dónde va, primero va a una etapa de preanálisis, que es donde unos historiadores, doctores en historia, dos historiadores que están encargados de la parte de preanálisis, que son doctores en historia los dos, hacen una revisión de lo que la persona montó y tratan de completar la información. Completar la información, ¿cómo? O sea, me dirán, pero bueno, es que yo te quiero explicar, o sea, yo puedo estar de pronto hablando con una persona que estoy recién conociendo, que apenas estoy conociendo, y
Y con el Internet, con las herramientas que tenemos hoy en día, yo puedo ubicar sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, sin que las personas los conozcan y estando enfrente de la persona en ese momento. Pero eso lo pueden hacer nuestros historiadores. Pero puede ser que no se encuentre nada. Es decir, mientras más datos nos ponga la persona, más posibilidades de éxito vamos a tener en el análisis. Lo que tenemos que analizar primero es si la persona tiene el antepasado judío sefardí. Si la persona tiene el antepasado judío sefardí, nosotros en nuestra plataforma lo vamos a, no si lo tiene, si lo podemos demostrar, en la plataforma lo vamos a etiquetar como apto sefardí para hacer cualquiera de las solicitudes por ser descendiente de un judío sefardí, bien sea la portuguesa o la española. Como te dije, analizando cada caso, porque si en el caso se presentan circunstancias especiales o razones humanitarias, lo podemos seguir haciendo por la ley española si la persona considera que quiere hacer la española. Y también si quiere hacer la portuguesa al mismo tiempo, lo puede hacer porque son procedimientos que son complementarios. Son complementarios. Puedes obtener las dos nacionalidades. No tienes que renunciar a ninguna. No hay ninguna limitante para la cantidad de nacionalidades que tiene. Hay limitantes, por ejemplo, vamos a suponer en el caso de España. En el caso de España, que te dicen que si tú adquieres la nacionalidad española por naturalización, tienes que renunciar a tu nacionalidad previa, excepto en los casos de los países iberoamericanos o en el caso, pero entonces ahora hay una nueva excepción que se creó con la ley 12/2015, que te dice que si tú eres descendiente de un judío sefardí, no necesitas renunciar a la nacionalidad anterior, sea cual fuere. Y en el caso de Portugal, pues en ninguno de los casos tienes que renunciar a la nacionalidad anterior. Es decir, y de pronto tu país de origen tiene alguna ley que dice que tú tienes que renunciar a tu nacionalidad si adquieres una, pero es que esta nacionalidad se comporta como una nacionalidad de origen. Por eso es que no es que es una nacionalidad adquirida, sino que es una nacionalidad que te están reconociendo porque en realidad tus antepasados nunca se debieron haber ido de Portugal o de España. Sí, estaríamos ¿Sí me hablando más explico? bien de una recuperación. También hay que entender el origen de estas leyes y estos procesos que vienen siendo una, no tratar de reescribir la historia, pero sí reconocer las fallas que hubo, en este caso la expulsión y el maltrato que sufrieron los judíos en el pasado. Y pues esto trata un poco de ordenar ese entuerto que de alguna manera causó esa migración masiva, ese maltrato del que fueron objeto. Crisanto, aquí tenemos una pregunta que me parece muy interesante y nos dice, las personas que continuamos, que ya iniciamos el proceso y continuamos en espera, correcto. Los tiempos dependen de la investigación. Llevo más de un año con mi caso. Yo quisiera aclarar que no se trata nada más de la investigación. Hay que considerar el contexto en el que hemos estado viviendo durante los últimos años, básicamente la pandemia, cómo eso afectó pues la participación directa de las personas en sus trabajos, la asistencia a las oficinas. Muchos trámites pasaron a ser digitales o virtuales, pero hubo que desarrollar mecanismos para esto porque sencillamente creo que no mucha gente estaba preparada para asumir cosas que no fueran de manera presencial. Entonces, por una parte, el retraso puede ir ligado, o más que el retraso, el tiempo que toma el trámite puede ir ligado a la investigación y por otra parte hay que tomar en cuenta a los involucrados, ¿no? Esto no es nada más algo de sofá, esto es algo que incluye cosas como que el archivo esté disponible, que esté abierto en un horario regular y no un horario restringido, este tipo de cosas que hay que considerar. Igual, cualquier duda que tengan, siempre lo recomendable es que se mantengan en contacto directo con su coordinador, que conoce su caso, los conoce a ustedes y les puede dar la atención personalizada de la que tan orgullosos estamos. Sí, yo quisiera decirte, pues Roberto, que volver nuevamente sobre el tema de que se ha creado una matriz de opinión basada en opiniones jurídicas que no tienen sentido, porque tú no puedes hacer la interpretación de una ley en caso de duda, como es esta redacción dudosa, no puedes hacer la interpretación en contra del administrado, no la puedes hacer en contra del administrado. Y si no, o sea, si la haces en contra del administrado, pues al gobierno portugués le van a llover las demandas, porque eso no lo puede hacer.
Entonces, es decir, aquí lo importante, por cierto, hablando de demandas, aquí va a venir una cantidad de recursos de alzada por denegaciones. Van a venir montones de denegaciones de nacionalidades portuguesas, igual que ocurrió en España, que vinieron montones de denegaciones de nacionalidades españolas, que gracias a Dios nosotros pudimos ayudar a miles de personas que venían con denegaciones a obtener su nacionalidad por los juicios que hicimos, por los juicios contenciosos y por los recursos de alzada que Personas que nosotros hemos hecho. habían, perdón, personas que habían comenzado su trámite con otras personas, no con Cefar, quisiera Ah, aclarar. sí, sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. En el caso de Cefar, todos nuestros casos, en ningún caso hubo una denegación, todos fueron aprobados. En los casos en los que no fueron aprobados, eran personas que habían iniciado su trámite, o bien solos ellos por su cuenta, o bien se habían asesorado con otras personas, con abogados o genealogistas que bueno, o sea, yo no quiero presuponer la mala fe de nadie, porque aquí yo no creo que sea una cuestión de mala fe, sino es una cuestión de que los asesores muchas veces eran abogados que no entendían de genealogía o genealogistas que no entendían de derecho. Entonces, es muy difícil, pues, para ellos. Entonces, yo entiendo. Pero lo cierto es que nosotros hemos ayudado, pues, a muchísimas personas después de que tenían una denegación, a obtener su nacionalidad española. En el caso de Portugal va a ocurrir lo mismo. ¿Por qué va a ocurrir lo mismo? Porque sabemos, a ciencia cierta, han llegado a nosotros, a nuestras manos, muchísimos expedientes donde no se aportaron los documentos que requerían. Por ejemplo, hay certificados, o sea, hay muchos casos donde no aparecen los certificados de de la Asociación Israelita de Lisboa, pero, o de la Asociación Israelita de Oporto, que eran las que estaban en la ley que te decían que las aceptaban, y te ponían certificados de otras instituciones que no tenían ninguna validez para el gobierno portugués. Entonces, esos expedientes los van a denegar. Lo más seguro, los van a denegar. ¿Qué deben hacer las personas que ya saben que les van a denegar? Acudir a nosotros corriendo para que les podamos ayudar a subsanar sus expedientes, porque se los van a denegar. Entonces, la idea es que los podamos ayudar. ¿Cómo los podemos ayudar? Bueno, los podemos ayudar primero que nada haciendo la investigación. El hecho de que se registren con nosotros en Cefar no quiere decir que automáticamente les va a salir la nacionalidad. Primero nosotros tenemos que ver si realmente aplica, es decir, si realmente tenemos la manera de probar que es descendiente de un judío sefardí. Muchas veces el problema está en que no hay cómo probarlo, no hay cómo probarlo. Hay casos de personas donde la genealogía se corta. De hecho, pues, me ha tocado ver y no quiere decir que son personas a las que no podamos ayudar, porque siempre podemos ayudar de otras maneras, pero no con esta, pero vamos a suponer una mujer que es hija natural, a su vez de otra hija natural, que a su vez es hija natural, y la genealogía se va cortando, porque cuando son hijos naturales es muy difícil encontrar, porque no tienes los dos nombres de los padres, y es muy difícil encontrar la línea y probar, porque no podemos tampoco caer en los casos de homonimia, entonces, que es cuando se llaman igual las personas. Entonces, aquí lo que hay que hacer es primero ver si la persona realmente tiene un judío sefardí, por eso es que entre sus antepasados, por eso es que lo primero que tendría que hacer la persona, independientemente que ya haya hecho la solicitud con otro escritorio, con otros abogados, con otros genealogistas, es primero vamos a ver si aportaron los documentos adecuados, los documentos requeridos. Vamos a ver si aportaron el documento, el certificado del SIL, de la Comunidad Israelita de Lisboa. Vamos a ver si lo aportaron, porque si no lo aportaron, muchas veces el gestor o el abogado o el genealogista que los ayudó a hacer la solicitud no les da la información de lo que metió en el expediente. Hay que preguntarle, mira, ¿qué fue lo que tú metiste en el expediente? Entonces, y mira, mándame una copia, aunque sea con marca de agua, pero mándame una copia de lo que tú montaste, para uno poder ver si realmente le pueden denegar a la persona el expediente o no. Y esto no es, porque yo creo que
de pronto de pronto mucha gente, muchos abogados tratan de vender estos procesos alegando, no, pero es que mira, yo tengo contactos y mis contactos me ayudan. Esto no es así. Esto es, si usted no demuestra que usted es descendiente de un judío sefardí, le van a denegar su nacionalidad. Y si se la prueban por un contacto que tiene, eso es ilegal. Y usted va a comenzar a ser portugués de una manera ilegal. Yo creo que nadie quiere comenzar a ser nacional de un país de una forma ilegal. Además, que es revocable. Es revocable porque en el momento en el que se demuestre el engaño, a usted le van a quitar su nacionalidad. Y si usted le transmitió la nacionalidad a sus hijos también se la van a quitar. Es decir, lo que debe hacer una persona en ese caso es acudir a nosotros, registrarse en la página para nosotros poder investigar a ver si tiene el ancestro sefardí. Si tiene el ancestro sefardí, entonces perfectamente le podríamos subsanar el expediente en el caso de que no le hayan metido los documentos adecuados, pues. Crisanto, tenemos algunas preguntas que se repiten acá en el chat Sí, y sí. varias están referidas, por ejemplo, a personas Cuéntame cuyos porque primos o yo no las familiares. puedo ver. No No te puedo ver las preocupes. preguntas. Por eso te las resumo y te las parafraseo un poco por acá. Sí, Varias claro. personas hablan de primos o familiares que ya han obtenido la nacionalidad por origen Sí, sefardí. sí, Preguntan que si esto les sirve de soporte. Entonces, ¿cómo pueden claro. valerse, digamos, de esta documentación que les es común? Sí, por supuesto. E incluso, por ejemplo, para nosotros mismos, eso implica un ahorro para la persona. Mira, ya es una genealogía que está hecha, no significa que nosotros vamos a tener que empezar a investigar de cero. Entonces, es un proceso que es menos costoso. Y Entonces, más rápido. involucra menos trabajo. Debe ser más rápido. Aquí, otra pregunta que tú me hacías, que yo creo que no te la contesté, porque, no sé, con lo rápido empecé a contestar otra cosa, es con respecto a lo del tiempo de la investigación. El tiempo de la investigación, mira, puede ser, puede ser que la persona se registra con nosotros, mete sus datos en la página web de Cefar y en lo que entra, a lo mejor la persona ni siquiera sabía si tenía primos o no tenía primos que ya habían hecho el proceso con nosotros, a lo mejor ni siquiera conoce a los primos. Pa- Me ha pasado así de veces. Un día le comenté a un señor, le digo, mira, ya le concedieron la nacionalidad a tu primo, o sea que la tuya ya debe estar por salir. ¿Qué primo? Yo le digo, va, tu primo fulano, que además cometió una imprudencia de decir el nombre, porque uno debe, no debe revelar. Pero yo como pensé que eran primos, pensaba que sabía, o sea, estaba confundido. Me dice, no conocía a ese primo. Bueno, era un primo hermano y no se conocían. Esto nos ha pasado mucho. Si tenemos una genealogía de un primo hecha, pues entonces la genealogía es común, obviamente. O sea, porque los padres o los abuelos o los bisabuelos serán los mismos. Entonces, los documentos pues serán los mismos. Obviamente, cada informe tiene que ser individualizado. Cada solicitud es individualizada. Claro, y hay que Eso entender es. que son los documentos comunes que funcionan, los que te relacionan quizás con tus abuelos. Pero si mis primos, por ejemplo, ya tienen la nacionalidad y pasaron por el proceso de manera exitosa, yo tengo que vincularme con mis padres y mis padres con mis abuelos. Entonces ahí es donde me uno con el historial de mis primos, pero de nada me Claro. sirve unirme con mis tíos ni con mis primos, porque es una línea vertical la que se debe demostrar. Crisanto, también nos hablan de los tiempos y con respecto a eso quisiera explicar que no es posible establecer promedios por muchas razones, por lo que implica cada caso, porque además con este cambio en el reglamento, pues también las instituciones y muchos estamos adecuándonos, ¿no? Igual nosotros no paramos de trabajar, estamos trabajando como siempre lo hemos hecho, apegándonos a la ley como siempre lo hemos hecho y como también nos ha resultado hasta ahora, pero la pandemia afectó sin duda los tiempos. Estos cambios en el reglamento, pues sin duda van a tener un efecto también Sí. hasta que las cosas se normalicen, se entiendan, se compartan por completo. A nosotros no nos queda sino mantener el ritmo de trabajo que nos ha funcionado y que ha sido exitoso. Otra pregunta que se repite mucho es la de Y los la costos. cantidad de solicitudes, Por ha supuesto. sido una cosa que también ha influido mucho en los tiempos. Es que son El- muchísimos elementos y muchísimas las variables que entran en juego. Con respecto a los costos,
que tampoco es posible hacer un promedio. Hemos tratado en Cefar de ser lo más justos y democráticos posibles y por eso el registro en la página web tiene un precio único para todo el mundo y eso incluye este análisis preliminar para poder encontrar la etiqueta que mejor se adecua a cada caso. Pero poder decirle es un promedio de tantos euros o tantos dólares es realmente imposible. La manera más justa, como digo, que hemos encontrado es la de unificar el costo del registro, que además es ese primer paso para ese análisis preliminar y poder orientar el camino de su proyecto migratorio. Sí, Eh, esto es otra cuestión que es interesante analizar el tema de los costos, porque fíjate, nosotros tenemos un servicio que es un servicio completo, es decir, nosotros le hacemos al cliente el análisis genealógico, le montamos el informe, buscamos los documentos, buscamos los soportes, presentamos las solicitudes ante los organismos, acompañamos al cliente hasta el final, hasta que el cliente obtenga su nacionalidad. Y después de que obtiene su nacionalidad, lo seguimos ayudando en lo que necesite. Bueno, para eso tenemos pues, un bufete constituido allá en Portugal que los puede ayudar igualmente en España. Y también, o sea, podemos prestarle todos los servicios de lo que necesiten, tanto en España, en Portugal, como en Italia, porque es donde tenemos abogados trabajando en esos tres países. También tenemos abogados trabajando, evidentemente, en Venezuela, en Colombia, en México. Y bueno, y poco a poco Cefar va creciendo. Cefar va creciendo porque cada vez son más las personas que quieren solicitar una nacionalidad europea. Y, 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 mm, y bueno, con respecto al tema del análisis genealógico que cuesta el registro 50 euros, cuando la persona entra a poner los datos, es muy importante que la persona sepa que los 50 euros no pagan el trabajo o la cantidad de trabajo que nosotros hacemos por esa persona. Eso es un precio mucho más bajo de lo que cobra la gente en el mercado. Nosotros hacemos un paquete, todo un paquete completo de todo el servicio. Pero para poder saber si nosotros le podemos prestar el servicio, hacemos este preanálisis. Entonces, ese preanálisis también lo hacen otros genealogistas en todas partes y cobran por eso $300. Es decir, por hacer ese preanálisis. Nosotros solamente cobramos 50 y estamos por debajo de la cantidad de trabajo que invertimos porque se supone que lo que a nosotros nos interesa, porque así lo pensamos en un principio, se supone que la idea es poder ayudar a la mayor cantidad de personas. Si nosotros le ponemos un freno en la entrada, entonces poniéndole un precio, aunque sea un poquito más alto, entonces frena la cantidad de personas que a las que podamos ayudar. La idea es poder ayudar a la mayor cantidad de personas posible y por eso tenemos una infraestructura que funciona, pues toda una plataforma en este momento tendría que preguntar el número exacto de personas que están trabajando y colaborando con nosotros, pero superan las 400 personas, tanto entre historiadores, abogados, personal que acompaña a las personas, por ejemplo, a las notarías, a los registros, a los consulados. Eh, Tenemos muchas personas y los coordinadores que ayudan a las personas y lo orientan durante todo el proceso. Entonces, evidentemente, trabajo profesional es un trabajo que se tiene que pagar. Nosotros le tenemos que pagar a las personas que tenemos trabajando para que, para poder obtener procedimientos exitosos. Sin embargo, nuestros costos realmente son mínimos en comparación con el trabajo que realmente desarrollamos. No es lo mismo un trabajo que se tenga que hacer, como estábamos hablando, de la nada para probar 20 generaciones, que un trabajo que ya tengamos hecho, porque ya tenemos las 20 generaciones probadas, porque ya lo hicimos para un primo, el trabajo genealógico es mucho más sencillo. Entonces es mucho menos la cantidad de trabajo que se invierte y el precio evidentemente pues será mucho menor. Por eso es que trabajamos haciendo presupuestos en base a cada caso concreto y cada caso particular.
Acá nos preguntan sobre lo que hace ese preanálisis y lo que ese preanálisis o análisis preliminar hace es darnos indicios sobre cómo etiquetar, hacia dónde orientar el caso. Porque nos preguntan, ese análisis es el que nos dice si ustedes continúan con el caso o no. Nosotros no lo decidimos, lo decide siempre el solicitante de acuerdo con los resultados, con la información que se le da. Si por ejemplo se le dice no hay indicios claros, certeros de una vinculación con un judío, quizás ese no sea el camino y hacemos las otras recomendaciones en cuanto a residencia, en cuanto a otros mecanismos para obtener la nacionalidad, Siempre, pero el que siempre se decide etiqueta. siempre es el solicitante. Siempre se etiqueta, o sea, siempre etiquetamos a las personas, siempre le damos una opción a Por la persona. supuesto. Por ejemplo, puede ser que la persona se haya registrado creyendo que tiene la posibilidad de solicitar la nacionalidad portuguesa por origen sefardí. Y cuando nosotros vemos el análisis, empezamos a analizar el árbol genealógico, que a lo mejor la persona solamente puso el nombre de los padres, o los padres y los abuelos y las fechas. Y nosotros por nuestra base de datos, porque tenemos una base de datos con cientos de miles de documentos digitalizados y libros de genealogía, que bueno, que un poco ha sido pues mi trabajo que he ido acumulando pues a lo largo de mi vida. Y luego cuando empezamos a contratar pues otros genealogistas y otros historiadores, se fueron sumando y hemos seguido digitalizando y agrandando pues esta base de datos con un manejador de base de datos que es el FileMaker, que lo manejamos pues muy bien y nos ayuda mucho. Esto es lo que nos ayuda pues un poco a investigar, pero puede ser que la persona creyendo que tiene un antepasado judío sefardí o que puede solicitar esta nacionalidad por esta vía, de pronto desconozca que tenía un tatarabuelo o una tatarabuela que era italiana. Entonces nosotros le podemos etiquetar como italiano. O lo contrario, personas que dicen, no, mira, que es que mi papá es italiano y mi mamá también, pero resulta ser que la mamá era hija de una italiana o de un italiano con una brasileña. Entonces, y la brasileña, mira, por allí te metes y encontraste el antepasado judío sefardí. ¿Me explico? Claro, en el caso de Italia también lo puedes encontrar, porque tú puedes ser italiano y tener un antepasado judío sefardí, porque a Italia fueron a parar muchos y a Holanda fueron a parar muchos. De hecho, muchos de los casos que nosotros hemos tenido como exitosos han sido descendientes de holandeses, holandeses que venían sus antepasados de Portugal o de España. ¿Sí me explico? Por ejemplo, todos los que llegaron a las islas del Caribe, los holandeses que llegaron a las Antillas neerlandesas, o sea, los que llegaron a Curazao y Aruba, que eran descendientes de los judíos sefardíes, o ingleses que eran descendientes de judíos sefardíes. Es Sí, decir, este el es un hecho de que mundo lleno de es un mundo. sorpresas y vinculaciones. Así es. Crisanto, estamos ya sobre la hora, pero sí quisiera que antes de terminar hiciéramos un breve recuento entonces, que parte de la premisa de que sí, todavía es posible solicitar la nacionalidad portuguesa por origen sefardí, tomando en cuenta que cuáles son entonces esos principales requerimientos, qué necesita una persona Ah, y cómo debe iniciar el proceso. sí, lo primero que necesita y en lo primero que lo podemos asesorar es registrarse en la página web de Cefar, ponernos la genealogía básica para nosotros poder hacer un análisis a ver si en su caso aplica este tipo de nacionalidad o le pudiéramos aportar otra, otra solución o otra alternativa. Pero sí entendemos que la situación que vive cualquier persona en Latinoamérica, eh, 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 todos necesitamos pues una segunda opción, porque la estabilidad política del continente, por cualquier cantidad de cosas, necesitamos tener pues esta opción bajo la manga en el momento que queramos migrar. O tampoco se justifica que en un mundo tan globalizado como vivimos hoy en día, unas personas, pues bueno, mira, tenga que ir con aquel pánico, coño, es que yo tengo pasaporte colombiano y cuando llegue me van a decir que no puedo entrar. Entonces, sí, o sea, porque hay discriminación, lamentablemente, hay mucha discriminación. Entonces, el hecho de tener un pasaporte europeo te abre las puertas. Y yo te lo digo, por ejemplo, con mi pasaporte venezolano, yo recuerdo cuando iba a entrar a Colombia,
iba con el pasaporte venezolano, me preguntaba cuántos días va a pasar. Cuando llego con el pasaporte español, apenas lo muestro así de lejos, ya la gente me está diciendo, bienvenido, bienvenido. Es que el cambio es radical y el hecho que me ha tocado también viajar con colombianos y con brasileros, y yo he visto cómo discriminan en la... es una gran ayuda, pues, tener un pasaporte europeo. Realmente, realmente es otra historia. Y muchas veces, Crisanto, no se trata de escapar quizás de un contexto, de huir o de buscar nuevas oportunidades, sino sencillamente tener más Sí, sí. opciones al momento de elegir, porque de eso va la libertad. Y una de las premisas y de los valores de Cefar Universal es la libertad, que podamos como ciudadanos del mundo elegir dónde queremos vivir, qué queremos hacer, tener esa libertad para tomar las decisiones que creemos mejores en nuestra vida. Bueno, es nuestra razón de existir. O sea, Exactamente. la lucha por la libertad de que los seres humanos puedan establecerse donde quieran, trascendiendo fronteras. Y bueno, creo que con esas palabras, Crisanto, no nos queda más que despedirnos. Muchísimas gracias por encontrar un espacio para compartir con todos nosotros el día de hoy. A todos los que asistieron, recuerden que pueden visitar nuestra página web www.cefaruniversal.com, hacer el registro que tiene un costo de 50 euros. Recuerden que el registro, una vez que estén hechos, pueden entrar y salir las veces que quieran, pueden alimentar ese árbol genealógico. No tiene que ser todo de una vez, pueden hacerlo progresivamente. Si a lo mejor tienen que consultar a una tía, a un primo para tener un nombre, una fecha, un lugar, no tiene que ser algo que tienen que hacer totalmente en una sola oportunidad. Pueden entrar y salir, hacerlo progresivamente. Pues por acá mi nombre es Roberto Rodríguez, no me queda más que despedirme entonces, agradecerles a todos por su asistencia, por sus preguntas. Recuerden que si tienen alguna otra duda pueden escribir o llamar a los números telefónicos que aparecen en la página web de Cefar en los diferentes países en los que tenemos presencia y estamos seguros de que podremos darle respuesta y orientarlos de la mejor manera. Crisanto, muchas gracias y hasta pronto entonces. Gracias. Chao.